Hablar de Juanes es hablar de éxito, pero hablar de Juanes también es hablar de sencillez, ¿sí? Aunque usted no lo crea, es de las personas más sencillas que he conocido en esta vida. Y no lo digo porque lo acabo de entrevistar y ay, se portó lindo conmigo. No. De verdad es una persona muy sencilla. Les voy a contar. Desde que inició su carrera, Juan, también desde hace muchos años. Pues es que, ¿qué les digo? Tengo muchos años en esto. Para que no me digan, ay, es que tú... Sí, tengo muchos años en esto y me han tocado, gracias a Dios, entrevistar a muchos. Entonces, la primera entrevista que me tocó hacerle a Juanes fue por parte de Televisa y me dicen, no, que vas con Juanes, que no sé qué, pero todo así muy, ay, con cuidado. ¿No? Llegó y la disquera era en una sala grande y todos así resguardando a alguien que estaba así hasta el fondo. Yo decía, pues, a ver, ¿te imaginas a Juanes? Juanes, ¿no? Les digo que iba empezando y pues empezó muy bien su carrera. Y ya se quitan todos y sale Juanes. Es chaparrillo, o sea, bueno, no es alto, tampoco es tan chaparro como yo. Todo amable, todo así, sonriente con todos. Y ay, ¿es Juanes? ¿Cómo? Si, o sea, son más milones los que están alrededor que el mismo Juanes. Y desde que llegas te platica, te pregunta por ti, cómo estás, te agradece, qué bueno que vienes. Uno pensará, bueno, va iniciando su carrera, pues está muy amable con la prensa, con todos, quiere quedar bien. Conforme fueron pasando los años, él venía muy seguido a México y siempre da la casualidad que me tocaba entrevistarlo. Muy amable. Pasó el tiempo y dejé de entrevistarlo. Unas cosas porque él dejó de venir, yo me salí de Televisa, ya no era tan fácil pues llegar a él, se empiezan a complicar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a los Latin Grammy en Sevilla, voy a cubrirlos como periodista. Y entonces se acerca, a mi lado me tocó Claudia Arango. ¿Quién es ella? Pieza importante. Una periodista colombiana, de periódico, del mejor periódico de Colombia. Entonces nos tocó en la alfombra roja juntas, porque ahí nos revuelven. Nos toca juntas en la alfombra roja de los Latin Grammy. Empezamos a platicar y a hacernos amigas. Ay, ¿y tú qué haces? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú acá? ¿Y allá? ¿Y a quiénes has entrevistado? Bla, bla, bla. Y me dice, uno de mis grandes amigos es Juanes. Y yo, presumida. Pues sí es uno de sus grandes amigos. Ella lo empezó a entrevistar desde que inició su carrera en Colombia. Entonces, cuando pasa Juanes por la alfombra roja, voltea, ve a Claudia y se acerca. Le da un abrazo con unas ganas que dices, oh, sí se conocen, sí, son amigos. ¿Y cómo has estado? Qué gusto verte aquí en Sevilla, desde Colombia acá a Sevilla, qué gusto, bla, 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 bla. Y entonces me voltea a ver a mí y me dice, yo a ti te conozco. Yo me acuerdo de ti, tú muchas veces me has entrevistado. Le digo, sí, en México. Sí, claro, claro. Fíjense ustedes cuánta gente ha entrevistado a Juanes a nivel mundial para que de repente él se acuerde así de personas, cuando pues nada más vas y lo entrevistas un rato y bye. O sea, no hay una amistad como con Claudia Arango, que además es de su país y que estuvo desde el día 1 de su carrera, ni que se hablan por teléfono para, oye, dame un reportaje, oye, que ya hay más facilidad entre ellos. Entonces cuando voltea me dice, yo a ti te conozco, sí, claro, me acuerdo de ti. Y mire que yo hace mucho, muchos ya de repente se les olvida. Entonces, nos dio una entrevista tan bonita ahí en la alfombra roja. Se sintió él tan en confianza. De repente, pues su manera de decir, ya, hey, estoy a gusto. Le decía, espera, estoy a gusto. Entonces nos las dio a las dos. Ahí en ese momento no tenía mucho de que Juanes había declarado
él mismo en sus redes sociales que sufría de depresión. No sé usted, pero yo también he sufrido de depresión, a veces, ¿no? O sea, no estoy enferma de depresión, gracias a Dios. Pero en ese momento yo sí estaba viviendo un momento triste en mi vida, si usted le quiere llamar así. Entonces, le digo, oye, tú acabas de hablar de la depresión. Mucha gente, muchos famosos, no les gusta hablar de eso ya ante la cámara o ante los periodistas, porque ya van con el amarillo. Yo no iba por la parte amarilla. Yo iba por la parte de, yo estoy triste, yo estoy deprimida. ¿Cómo saliste de ahí? Ayuda, ¿no? Muchas veces escuchando a los demás, te ayudas a ti misma. Entonces se me ocurrió preguntarle. Y volteó y me dijo, sí, lo subí a mis redes, lo que yo pueda ayudar. Y empezó a hablar un poquito, no tan más allá, por encimita, acerca de la depresión. Y me acuerdo muy bien, porque su manager le decía que ya, o sea, la manager de ya, o sea, pues ahora ya estás hablando de tus depresiones. No. Que terminó esa entrevista diciéndome, me agarró así la mano y me dijo, tú puedes salir. Tú puedes con eso y más. Tienes que saber que está en ti. Salir de la depresión. Que se vale estar deprimida. Pero de verdad puedes salir. Y así me lo dijo directo, viéndonos a los ojos, y me sentí relajada. ¿Sabe usted cuánto me ayudó Juanes en ese momento? Muchísimo. Muchísimo. Me hizo aquí un clic. ¿Cómo hace falta ese tipo de personas? Para mí en ese momento fue un ángel. Cuando te cambia aquí el chip. Les estoy hablando que eso fue hace 2 años, en Sevilla. Hace unos días lo entrevisté aquí en México. Era, pues, dio diferentes entrevistas, 3, 4 entrevistas. Y fui la primera. Y me dice, qué gusto me da verte. Sí, verte bien. Y entonces, ya también dentro de la entrevista, le empiezo a decir también de la depresión. Que tú en Sevilla me contaste esto y me ayudaste mucho. Me dice, ¿en serio te ayudé? Le dije, sí. Dice, mira, y no lo hice con ese afán. Fue algo que me nació. Y entonces se puso ya a decirme más acerca de la depresión, de lo que él ha sufrido. Dice, yo sufro de depresión. Y la gente cree que porque soy famoso, que porque soy Juanes, uno no puede estar deprimido o uno no sufre. Sí, me ha costado trabajo, pero se puede salir. Y me empezó a contar y cómo le tiene que hacer uno. Y se empezó a abrir de una manera que conocí la otra parte de Juanes. A este Juanes que no tiene ningún escándalo, que es muy amiguero. Y saber esto detrás de él, uno no se lo imagina, por eso es más allá de la nota. No te imaginas a la personalidad a la que estás entrevistando. Y no me refiero a la personalidad que sea la de la camisa negra. Tengo la camisa negra. Fue más allá de saber el ser humano que es Juanes. Ya van a ver esa entrevista que me dio para que se den cuenta cómo como ser humano, y le dije, a ver, a mí me ayudaste. Yo creo que a muchos que nos están viendo detrás de, puedes ayudarles. Y sí, se puso a hablar muy bonito. Y me vio a los ojos. Qué bonitos ojos tiene. Y no es la canción. Fue un momento que solamente estábamos conectados él y yo. Y se los digo porque en ese tipo de entrevistas nos dan a veces 5 minutos nada más, a veces 10. No más. Y ya te están haciendo de 2 minutos, ya. La última pregunta, ya. Te lo van indicando. Eso es lo que ustedes no ven. Y ya, o sea, ya te están cortando, ya. Y el que sigue ya de la entrevista ya lo están metiendo. En ese momento nos decían a Juanes y a mí, ya, es que ya se pasaron. Y ya se pasaron, o sea, ya no eran los 2 minutos, ya no era la última pregunta, ya se pasaron, ya. Y Juanes seguía hablando, y Juanes quería seguir platicando.
Y entonces seguíamos y seguíamos y seguíamos. Se convirtió en una conversación de amigos. Se sintió así. Y les digo, o sea, hay muchos a los que entrevistas y ni siquiera te ven a los ojos. Hay muchos que sí, que se convierten más en desmadre, ¿no? O más serio, ¿no? Acá se van hacia la cama. Acá era una conversación de amigos. Entonces, siguió hablando y al final, ya cuando cortamos, me agarra las manos, que nos pasamos otros 10 minutos más, o sea, me dio una entrevista como que casi 20 minutos. Me agarra las manos y me dice, me da gusto que estés saliendo de esto que es una enfermedad, que es la depresión, ¿no? Me da gusto verte bien, me da gusto que sin querer te ayudé y ojalá así le pueda ayudar a muchos. Así que esa entrevista se las voy a subir para que a usted sí le pueda servir, le va a servir de mucho. Ahí te das cuenta de que el famoso es un ser humano como usted, como yo, como cualquiera. Y que este 24 se estrena su nueva canción, que me la cantó y que está muy bonita. Así que siga Juanes, siga este ser humano tan lindo, con un corazonzote, que por eso se merece el éxito. Es por eso de ahí se diferencian los grandes de los pequeños. Si usted se da cuenta, los pequeños que se creen, ya no crecen. Los grandes que no se creen, siguen creciendo. Esa es la gran diferencia. Bien por ti, Juanes.